en pantalla se ve blanco. Sí. Pues mira, ayer, como muchos saben, ya el gobierno dio a conocer una serie de medidas con las cuales busca recaudar más dinero con la finalidad de enfrentar la crisis que ha generado desde el mes de marzo la guerra que empezó Estados Unidos e Israel en contra de Irán y que desde ese tiempo hacia acá ha creado situaciones económicas difíciles para la República Dominicana, que ha incidido en la depreciación del peso, que ha incidido en la elevación de los precios de los productos de primera necesidad, que ha incidido también en las alzas de los precios de los pasajes y que en definitiva ha generado cierto descontento en la población que tiene que hacer de tripas corazón para poder llevar el pan a la mesa. Ante los reclamos tanto de la población como de sectores sociales, los políticos también, exigiendo al gobierno que activara su equipo económico, que dijera qué es lo que vamos a hacer, porque en principio se pidió sacrificios, pero entonces se preguntaba cuáles serán los sacrificios que haría el gobierno para también uno sentir que el asunto, que la carga, ¿verdad?, era compartida. Pues ayer finalmente el Ministerio de Hacienda, en la persona de su ministro Magín Díaz, y todo el equipo económico del gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, presentó al país, a la prensa nacional, el plan anticrisis, que para muchos viene siendo una especie de mini reforma, aunque el gobierno en lo absoluto quiere que se utilice este término porque si la detallamos y la vamos a revisar punto por punto en esta primera hora y por supuesto después también, porque este es el tema que nos compete, que nos abarca y que nos preocupa a todos, pues yo creo que debemos todos desmenuzarla, analizarla y saber que siempre es necesario que una parte haga sacrificios. En este caso, los que más ganan y los que más producen. Entonces, este plan anticrisis, esta reforma, que yo prefiero llamarla así, pero no con una connotación negativa, tiene aspectos que la mayoría son positivos. Óigase bien, y ustedes saben que yo soy muy crítica. La mayoría de lo anunciado tiene elementos que son positivos y otros que, bueno, tocarán nuestros bolsillos, pero sobre todo de las grandes empresas, los grandes empresarios. Y en ese sentido, yo voy a leer parte de lo anunciado ayer para que todos volvamos a refrescar lo dicho por el ministro Magín Díaz y cuáles son las razones, cuáles son los puntos, señores, que el gobierno quiere reforzar para la recaudación de impuestos y así poder solventar, claro, gracias mi querido Johnny, así poder solventar. Están los impuestos que se eliminan, la tasa de monto tributaria, los acuerdos de indexación y la medida contra la evasión tributaria. Mira, se establece una amnistía tributaria que se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de este año 2026. Eso significa que están, en este caso, premiando a los que son mala paga, a los que están en mora o a los que no han podido cumplir, honrar con las exigencias de la Dirección General de Impuestos Internos como organismo ente recaudador. Entonces, esto significa y representa un alivio para esas empresas que necesitan de esa, digamos que esa flexibilidad y que se les reduzca incluso lo que tienen que pagar porque por X o por Y este año 2026 no ha sido, digamos que muy halagüeño y el 2025 es posible que tampoco haya cumplido las expectativas y que sean esas las razones por las cuales esas empresas no hayan, o personas físicas no hayan podido, y personas jurídicas también, no hayan podido cumplir este compromiso. Entonces, hay una amnistía tributaria, no se establece de cuánto, o sea, pero hay una amnistía que facilitará y motivará a que estas personas y empresas cumplan y paguen sus impuestos. También se mantienen los programas sociales de los sectores más vulnerables y esto es importante porque, señores, aunque usted no lo crea, hay miles y miles y miles de familias que si no es por esas ayudas sociales que ofrece el gobierno, pues definitivamente no pudieran ni siquiera comer. Y ese dinero, como ustedes saben, sale de los bolsillos de todos los contribuyentes. Por esa razón, seguirán intactos estos programas
de ayudas sociales, este brazo de ayuda social que tiene el gobierno y que están distribuidos en diferentes instituciones para poder ubicar de manera más estratégica a estas familias. Igualmente se elimina el anticipo a las microempresas. Mucha gente ha estado aplaudiendo esto porque desde hace años, las personas y sobre todo los medios de comunicación y los empresarios se han estado quejando que por qué razón yo tengo que pagar un anticipo de unas ganancias que yo todavía como empresa y como persona física no he recibido. En ese sentido, aquí se está beneficiando solamente a un segmento del tejido empresarial y se trata de las microempresas, lo que representa el 78%, digamos que del universo empresarial. En ese sentido, las pequeñas empresas sí tienen que pagar, las medianas empresas sí tienen que pagar y las grandes empresas sí tienen que pagar. Aquí se está pasando la mano y aliviando a las microempresas que tienen a veces empleados, o sea, 3 o 4 personas y que realmente mantenerse operando les resulta bastante complicado. Las empresas pequeñas que lo pagan mensualmente, porque reitero, tendrán que seguir pagando el anticipo, pues entonces el Ministerio de Hacienda dice que ahora lo podrán pagar en 3 cuotas al año. Y esto significa que se tendrán que organizar porque esa contabilidad, en vez de hacerla mensualmente, ahora en 3 meses, no sé si la misma Hacienda o la DGI les dirá en el mes de mayo, en el mes de septiembre, o sea, cómo se lo dividirá, pero lo cierto es que tendrá de todas maneras que pagar el monto que tenga que pagar conforme a las ganancias que se espera recibir esa empresa pequeña, mediana y grande, y entonces lo divide en 3 veces al año, no mensualmente como se hacía. ¿A partir de cuándo? Eso tendrá también que anunciarlo el gobierno. No se tocan las compras por internet y tampoco las plataformas digitales. Significa esto que los que tengan sus plataformas digitales, Netflix, déjame ver, no me acuerdo ahora, no me llega ninguna, ay Dios, pero estas plataformas digitales con las cuales usted se entretiene, que usted las paga para poder utilizar sus servicios, pues no serán grabadas con el 18% de ITEVIS y tampoco las compras por internet que ya están grabadas, usted paga, pero siempre y cuando no exceda el monto de los $200. Para que quede claro, no es que no se van a grabar. Sí, ya usted paga por eso, pero si excede ese monto en pago de dólares, pues sí, se le cobrará impuestos. Tampoco se toca el ITEVIS, ni el IPI, ni impuestos sobre la renta a las MIPYMES. Cuando hablamos de IPI, nos referimos a esas edificaciones, apartamentos, viviendas que no exceden los 10 millones de pesos. Creo que son el monto máximo o el monto estipulado para que una persona pague IPI, ese impuesto es a partir de los 9.600.000 pesos. Se eliminan los anticipos e impuestos a los activos al sector agropecuario, dándoles rango de ley. Se amplía también de 12 a 15 millones el régimen simplificado de tributación y esto también es muy positivo, muy importante porque representa un alivio y si por X o por Y a una persona física que está acogida al régimen simplificado de tributación, pues mira, en vez de 12, ahora se amplía a 15, o sea, no tiene como ese miedo. Se establece un nuevo umbral de 30 millones de pesos para pequeños negocios en el régimen simplificado de tributación. La gente que tiene sus empresas, estoy hablando un lenguaje, ¿verdad?, ya más complejo en materia de contabilidad, que yo tampoco no es que manejo mucho, pero como yo soy persona física y pago impuestos, pues por eso lo entiendo un poquito más. Espero también darme a entender, porque ese es el objetivo de esta explicación. El umbral del régimen simplificado de tributación, compras, pasa de 55 millones a 60 millones. Esto es para las empresas que compran en ese renglón, en ese monto de 55 millones, entonces ahora pasa a 60 millones. Se reduce de un 25% a tan solo el 3% el impuesto sucesoral en vida de padres a hijos. Muchas veces los padres, antes de fallecer, quieren dejar sus bienes legalmente a nombre de sus hijos para que no se estén matando después que se mueran, pero por esa alta cantidad de impuestos que usted tenía que pagar de un 25%, muchas veces utilizaban un tercero como adquiriente para evadir ese pago de impuestos. Pues ahora el gobierno prefiere decir, no, vamos a llevarlo a 3 para que así entonces las personas lo puedan hacer de una forma legal, segura,
y que ese dinero pueda llegar entonces al Estado. Igualmente se indexan los tramos exentos del impuesto de sucesión de 500 pesos a 1 millón y de 1,000 pesos a 2 millones de pesos. Se indexa el mínimo exento, por acá tengo, déjame ver, se indexa el mínimo exento en 15% para que la población pueda cubrir el costo de la canasta familiar, no solo en el primer quintil, sino también en el segundo quintil, lo que equivale a un aumento general de salario. Y esto lo voy a leer otra vez porque hay que tomarlo con pinzas. Se indexa el mínimo exento en el 15% para que la población pueda cubrir el costo de la canasta familiar, no solo del primer quintil, sino también del segundo quintil, lo que equivale a un aumento general de salario. Cuando decimos esto, no es que nos han aumentado el salario, claro que no. Seguimos cobrando lo mismo. Pero como muchos de ustedes saben, el impuesto sobre la renta que se paga en la República Dominicana es a partir de los, si no me equivoco, 35,900 pesos, casi 36,000 pesos. Y ahora el gobierno decide que se pagará impuesto sobre la renta, una especie de indexación, para que llegue hasta los 39,600 pesos, dígase casi 40,000 pesos. ¿Qué significa esto? Que si usted gana 37,000 pesos, ya no le estarán reteniendo dinero por concepto de pago de impuestos sobre la renta. Pero si usted gana 40,000, sí el gobierno se queda como con unos 1,000 y pico de pesos extras, además del seguro y todo lo demás que a usted le retienen cuando uno cobra. Entonces, digamos que se relaja un poquito esa parte, se impacta una gran parte de la población y por eso dicen que se ajusta, ¿verdad?, a la canasta básica que dice el Banco Central, ya está por los 60,000 y picos. Pero que a las familias según el quintil que establece ese mismo Banco Central, que son del 1 al 5, quintil 1, quintil 2, quintil 3, pues entonces ahí hay un reajuste y entonces puede haber un mayor poder adquisitivo en ese sentido. Igualmente, anunció ayer el gobierno que se aumenta la deducción por gastos educativos del 25 a un 30% de manera general y hasta 50% cuando los gastos son realizados en beneficio de personas con discapacidad o trastornos del neurodesarrollo, como por ejemplo el autismo. En ese aspecto, también esto representa un gran alivio para los padres que tienen hijos con esa condición. Se aumenta la deducción por gastos educativos del 25 al 30% de manera general y hasta un 50% a los padres que tienen hijos con condición especial. Entonces, por acá, otras medidas que se pudiera ver de esta forma, hay un reembolso a los exportadores del impuesto selectivo a combustibles y seguros, devolución del impuesto selectivo sobre alcohol etílico utilizado en medicamentos, también se anuncia eliminación gradual de los impuestos a las hipotecas, las constituciones de compañías e impuesto selectivo a los seguros de vida. Reducción de un 25% a 10% del impuesto sobre la renta por ganancia de capital a la venta de inmuebles en el caso de personas físicas. Igualmente se anuncia la eliminación de impuestos a la importación y del ITEVIS a ambulancias, camiones de bomberos y camiones de compactadores de basura. Y esto desde mi punto de vista era algo, señores, ilógico porque estas compras, primero que las hace el gobierno, segundo, quien va a utilizar esos camiones es el propio gobierno, entonces no debe el propio gobierno gravarse, pagar impuestos en ese sentido, si es para bienestar colectivo y es el propio gobierno quien los va a utilizar, los camiones de ambulancia, o sea, las ambulancias, los camiones recolectores de basura, entonces ahí me parece muy bien esto. Aquí tengo también que se elimina el ITEVIS al asfalto y al AC30, esto significa que habrá una mayor movilidad o una mayor activación para poder asfaltar esos caminos vecinales, esas demandas, dar respuestas a esas peticiones de las comunidades que llevan años pidiendo que sus caminos vecinales, que sus calles sean asfaltadas y si se paga menos impuestos en ese sentido, pues entonces el dinero puede rendir más y se puede impactar positivamente las comunidades. Por acá también tengo, mi gente, que se crea un nuevo tramo del impuesto sobre la renta personal a tasa de un 27% para los salarios que sean mayores a los 400,000 pesos mensuales. Esta medida impacta a unas 5,900 personas que son contribuyentes de un total de 2,300,000, es decir, en porcentaje a un 0,26%
de la empleomanía que tiene la República Dominicana. En ese sentido, los que ganan más de 400,000 pesos, la mayoría están en el Estado dominicano, son empleados públicos. No digo que el sector privado no haya, pero digo que la mayoría está concentrada, esas 5,900 personas, los administradores de las EDES, el gobernador del Banco Central, o sea, esos puestos que ganan de 500 para arriba, pues serán gravados con una mayor, o sea, un impuesto personal de impuesto sobre la renta de un 27%. Entonces, se aumenta también la tributación de los casinos y los juegos de azar. Lamentablemente, la gente que le gusta jugar tendrá que pagar más para poder seguir jugando. Como muchos de ellos son ludópatas, personas que no se pueden controlar, bueno, ellos sabrán de dónde sacarán el dinero. Igualmente, se le aplica, esto aquí sí hay que tomarlo con pinzas porque afecta a las empresas, en especial las que hacen pagos por transferencias electrónicas. Y por supuesto, señores, cada día, digamos que el país se ha ido bancarizando y muchos de nosotros pagamos por transacciones electrónicas, y en ese sentido, Hacienda ha decidido que se incremente de 0.15% a 0.20% por mil, dice acá, del impuesto sobre los cheques y transferencias electrónicas. Esto, o sea, a veces usted paga 700 pesos, 1,000 pesos, 5,000 y usted ve que le cobran 85, 75. Eso va a aumentar ligeramente, pero cuando las cantidades son altas y con la frecuencia que se hace, esto representa una gran recaudación para el gobierno. Se aumenta $10 a los precios de los tickets aéreos. Esto son como unos 600 pesos aproximadamente. No todo el mundo viaja todos los días, pero hay empresas que sí, y los turistas entonces que vienen a República Dominicana pues también tendrán que asumir ese gasto. Reitero, el gobierno no vende esto como una reforma fiscal, lo vende como un pacto por la crisis. Yo soy de las que piensa que tiene más luces que sombras. Se busca proteger a la clase vulnerable, se busca proteger el tejido empresarial, en este caso con las microempresas que, según el texto enviado en nota de prensa por Hacienda y la rueda de prensa que se hizo ayer, estos representan un 78% del tejido empresarial de la República Dominicana. Y en sentido general se seguirá digamos que socializando para que todos podamos entender a qué nos estaremos enfrentando. Otro anuncio que hizo ayer el ministro de Hacienda es el hecho de que durante 3 meses no se incrementará el precio de los combustibles, pero bajo una condición, siempre y cuando no exceda de $95 el precio del barril del petróleo. Si pasó de $95, entonces nos aumentan. Y este viernes se anunció que se hará un incremento, dígase hoy, un incremento como una especie de último incremento a los precios de los combustibles, hoy viernes, pero que se congelarán durante 3 meses, siempre y cuando no exceda de $95 el precio del barril del petróleo. Entonces, esta es ha sido, digamos que una mini reforma bien pensada, bien calculada, para tratar de impactar lo menos posible a las clases, a la clase vulnerable, también proteger a la clase media que paga muchísimos impuestos y no siempre se les retribuye hacia atrás. Y, señores, también, no voy a usar la palabra castigar, pero sí lograr que las grandes empresas pues entonces paguen mayores impuestos. Y los que ganan más de 400,000 se le aplicará un 27% se ampliará ese margen. Me alegra mucho, me habría gustado que fuera un poco más amplio la disminución o la indexación salarial que se está aplicando. No llega ni siquiera a los 40,000 pesos. Esto sigue impactando a una gran cantidad de empleados que ganan por ahí más o menos 39,600 pesos. No todo el mundo gana 50, que ahí el gobierno obtendrá una gran recaudación, a eso me refiero. Pero en sentido general, yo entiendo que es positiva. Hay personas que tendrán que hacer sacrificios, igualmente empresas. En cuanto al anticipo, entiendo que es un alivio para las microempresas.
las pequeñas empresas tener que hacerlo 3 veces, algunas piden incluso que se les dé la opción de que, bueno, si yo lo quiero hacer mensual igual que se me permita, porque ya tengo mi sistema establecido. Si lo quieren hacer en 3 meses, pues también que se organicen, tienen ahí esa opción. Y entonces ahora falta que el gobierno anuncie a partir de cuándo entrarían en vigencia pues todas estas medidas. Así que se seguirá socializando para que el país, para que todos vayamos entendiendo y sobre todo comprendiendo que el gobierno tiene en este momento una situación difícil con esta guerra y esta inestabilidad con el petróleo que nos impacta a nosotros directamente, y estábamos pidiendo un plan. Pues aquí está el plan, está presentado, lo estamos socializando, y entonces veremos cómo esto se seguirá desarrollando durante el fin de semana, la semana que viene, y cuando finalmente entonces el gobierno dice empezamos ya a aplicar todo lo anunciado. 5:38 minutos de la mañana de este viernes 26